Muy buenas noches, bienvenidos. Somos un grupo de profesionales que compartimos principios comunes y el deseo de ver a un Perú donde prime la igualdad de oportunidades y el respeto por la dignidad humana. Queremos contribuir en la formación de jóvenes líderes con pensamiento crítico que generen soluciones de impacto en la calidad de vida de los peruanos. Queremos también un país con solidaridad, honestidad, integridad, institucionalidad, sin corrupción y también con el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales. Hemos creado un foro virtual de información y diálogo sobre problemas nacionales llamado 2051 más Perú, Suya y Pacha, como reconocimiento a nuestros orígenes y al deseo de construir un país mejor. Suya y Pacha quiere decir lugar, tierra o espacio de esperanza. Nuestro correo institucional es 2051perusuyaypacha@gmail.com. Hola a todas y todos y sean bienvenidas y bienvenidos a este webinar del séptimo Conversatorio Nacional de Jóvenes organizado por la Asociación 2051 Suya y Pacha. Soy Margot Sánchez y estaré moderando esta conversación que promete ser realmente interesante. Lo mejor de todo, vamos a escuchar voces jóvenes que reflexionan sobre nuestro querido Perú. A continuación, vamos a presentar a nuestros panelistas. Como primer panelista tenemos a Yasmín Espinosa Quinto, quien es representante de la región Junín, bachiller en Economía de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Como nuestro segundo panelista tendremos a Rafael Rivera Jara, representante de la región Lima, estudiante de pregrado en Filosofía en KU Leuven en Bélgica. Como nuestro tercer panelista tenemos a Jorge Marcelo Siche, representante de la región Pasco, ingeniero industrial en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Como nuestro cuarto panelista a Mauricio Bravo Meléndez, representante de la región Lima, bachiller en Ciencias Políticas por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y como nuestra quinta panelista a Viviana Curitumay Sosa, representante de la región Arequipa, técnica en Administración de Servicios de Hostelería en el Instituto del Sur. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, como nuestra primera parte tendremos a nuestros jóvenes panelistas quienes nos van a exponer sobre el país que quieren para el 2051 y de cómo consideran alcanzar ese ideal. En esta parte ellos responderán a la siguiente pregunta. ¿Qué país quieres para el 2051? Recordemos que cada panelista tendrá 5 minutos para responder esta pregunta. Empezamos por Yasmín Espinosa Quinto. Adelante, por favor. Muy buenas noches con todos y todas. Yo soy Jazmín Espinosa Quinto. Y bueno, para contestar la primera pregunta, creo que el país que yo quisiera para el 2051 es una pregunta muy amplia, pero creo que todos empezamos teniendo una visión bastante optimista de que queremos un país mejor, donde haya más oportunidades y todo. Y bueno, en base a ello es que yo quisiera explayar un poco mi respuesta, ya que considero que en el 2051 ya voy a tener aproximadamente 49 años y sí me gustaría que haya más cambios de los que puedo ver ahora. Por ejemplo, que haya más oportunidades en temas de empleo juvenil y también de oportunidades de estudios, no solo de empleo, sino también que podamos tener más posibilidades de conocer becas, de expandir nuestro conocimiento y con eso, pues, que los jóvenes puedan llegar a tener esas oportunidades que tal vez ahora existen, pero no son para todos. Y bueno, también en el eje de lo que es el potenciamiento económico, sí me interesaría que haya como políticas públicas enfocadas en que los jóvenes puedan desarrollar también cierto activismo o cierta parte de apoyo dentro del eje económico, ya que al final, pues los jóvenes son quienes van a llegar a largo plazo a seguir aportando a la economía de nuestro país. Y justamente eso es lo que me genera mucha atención, ya que si no les damos las oportunidades a los jóvenes que están ahora, cuando lleguen a ser adultos, ¿a dónde van a llegar? Es a donde me pregunto yo.
Pero como tengo una visión positiva de esto, creo que los jóvenes actualmente se están desenvolviendo en diversos campos, están avanzando, están, digamos, explorando otras oportunidades y tal vez no todos, pero sí hay jóvenes que están haciendo cambios y creo que eso es importante de destacar. Cuando hay jóvenes que empiezan a tomar la batuta y digamos, hacer algo por su comunidad, ya sean acciones pequeñas, sea un servicio social, sea tal vez estudiar una carrera, ya sea tal vez ejercer como jefes comunales, todo cuenta, creo que todo suma y todo al final pues llega a ser el país que quiero para el 2051. Y bueno, sabemos que Perú siempre ha tenido esos problemas en el eje político, pero considero que si los jóvenes se forman adecuadamente o empiezan a desarrollar más pensamiento crítico, también se puede tener más esperanza de que podemos seguir, de que se puede avanzar y sobre todo de que nosotros como jóvenes podemos llegar a hacer cambios. Me parece que es algo fundamental, pero no solamente los jóvenes, creo que se trata de una cooperación en diversos actores y diversas personas que tienen edades diferenciadas. Por ejemplo, las personas adultas, adultas mayores. Creo que entre todos podemos empezar a colaborar para crear cambios que sean reales y sobre todo estratégicos. Y posiblemente los cambios no se vean tan rápido como queremos, pero si miramos al 2051, creo que sí sería visible. Y al menos yo sí tengo como la esperanza de que podemos construir algo mejor, pero desde un análisis crítico, una adecuada formación y sobre todo brindándole las oportunidades a quien no la tiene. ¿Y por qué no nosotros que estamos aquí ahora siendo jóvenes, crear las oportunidades para los jóvenes que vienen después? Creo que en eso se basaría básicamente mi respuesta para contestar a qué país quiero para el 2051, porque partimos de un ideal, pero también partimos de acciones concretas que podemos tomar desde ahora, desde lo que somos, desde nuestras carreras, desde nuestra labor social, desde nuestro activismo, desde cada espacio en el que podamos participar o incidir. Hasta el simple hecho de ser honestos cuando a una persona se le cae el dinero en la calle. Creo que todo cambio suma. Esa sería mi respuesta y agradezco mucho a nuestra moderadora que me preguntó. Muchísimas gracias, Jazmín, por tu respuesta. Podríamos resumir que tú deseas un país mejor y con oportunidades principalmente para jóvenes en temática de empleabilidad y estudios, y también de un potenciamiento del activismo juvenil, principalmente en actividades socioeconómicas. Me parece interesante que tengas también una visión de constante formación y pensamiento crítico para los jóvenes, y concuerdo totalmente con una cooperación de actores interetarios que no solamente se abogue en el compromiso de los jóvenes, sino que todas las personas como ciudadanos de los diferentes rangos de edad tenemos un compromiso con nuestro país. Eh, Muy bien, y concluyo o cierro el resumen de tu participación con que nosotros también debemos ser unos actores que creemos las oportunidades para los futuros jóvenes también de nuestra sociedad. Muchas gracias, Jazmín. Ahora le damos el pase a nuestro segundo panelista, Rafael Rivera Jara. Adelante. Bueno, yo creo que para poder responder esta pregunta, primero tenemos que desdoblarla en sus dos aspectos esenciales. Es decir, primero presupone saber qué es el Perú y en segundo lugar, cuáles son los errores o por qué razones tenemos nosotros ahora que cambiarlo. Para responder a la primera, creo que no solo vale con un hacer análisis material, un análisis social de la situación actual, sino que tenemos que realizar un análisis más histórico, más incisivo sobre la situación del Perú precisamente. Hacerlo a través de momentos esenciales me parece lo más pertinente en este momento y creo que empezar por la colonización es preciso. Es decir, esta cultura precolonial, incaica o incluso preincaica, que fue detenida en su avance por la colonización, por la llegada de otra cultura que se puso sobre ella y que finalmente la subyugó. Esta subyugación, mi teoría es, ha permanecido clavada en la mente del peruano, del mestizo, que finalmente ha terminado siendo el peruano de hoy en día, y no ha podido quitar su mirada de esto. No solo esto, sino que podemos ver evidenciado de que el peruano ha seguido con esta suerte de mentalidad a través de los años. Por ejemplo, con la liberación de
don José de San Martín, que fue traída por las ideas de la Ilustración y Napoleón Bonaparte a las costas de América, fue una liberación extranjera, no fue realmente un hecho peruano. Así sucesivamente podemos llegar, por ejemplo, al gobierno de Ramón Castilla, quien compró a los esclavos para liberarlos. Y esto creo que esclarece que fue el inicio de una tradición errónea y totalmente negativa en el Perú, es decir, el uso del otro como un medio para un fin, no como un fin en sí mismo, no como un agente político, como un agente histórico. Finalmente, y creo que uno de los ejemplos más importantes es el de la reforma agraria, este intento que incluso fue calificado por uno de sus mayores apoyantes, Hugo Blanco, y más radicales, después del suceso, como un desenamoramiento, un desentendimiento político del subyugado por ser emancipado. Perdió la fe en sí mismo y perdió la fe en que el sistema podía darle alguna alternativa. Es así como desembocamos en hoy en día, con una política corrupta, con, bueno, actividades en el Estado que ni nosotros mismos comprendemos y que sobre todo, y lo más esencial, sobre las que no nos vemos reflejados, acciones que no entendemos. Y este problema en sí mismo es un problema histórico, como ya he evidenciado a través de la explicación. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos un cambio en esto. Queremos ser entendidos por la política, queremos entender la política, que no sea un mero show, como es en lo que ha devenido, con tantos programas y tantas entrevistas que solo hacen darnos cuenta de lo poco real que se ha vuelto esta realidad. Lo que quiero yo es un país que se entienda a sí mismo, un país con identidad, que entienda su multiculturalidad no como un hecho de diferentes razas mezcladas en un mismo lugar, de asiático, africano, español, indígena, no. Lo que yo quiero es un país que sepa de que cuando habla de la historia del Inca, que cuando habla de la historia del criollismo, que cuando habla de la historia de la República, habla de su propia historia y de que él es un agente para construirla. Entonces, lo que a mí me gustaría es un país en que no solo la educación cambie, sino que el sistema total a través del que entendemos las cosas empiece a cambiar. Claro que quiero que se abran muchísimos más espacios para que los jóvenes participen en las políticas, tal como es este, por ejemplo, en la que se evalúen realmente qué es lo que nos compone como sociedad. También me gustaría que el enfoque que se tiene sobre los aspectos económicos no sea tan unilateral. No es la única alternativa, ni es viable considerarla solo a ella. Existen muchísimos otros medidores, la salud mental de las personas, por ejemplo, e incluso para entrar un poco al análisis más material, si es que solo nos abocamos al análisis económico e incluso desde una perspectiva macroeconómica, estamos relativamente bien. Claro que existe una moneda fuerte y sin embargo existe un 70% de informalidad. Lo que yo propongo es que estas instituciones cambien poco a poco y que las personas se entiendan a sí mismas como parte del Estado. No existe una separación entre clase política y clase civil. Todos somos parte de esta sociedad y todos somos parte de la historia que va a ser del Perú un país que comprenda sus raíces y que comprenda su devenir, que se vuelva, bueno, un país que se enorgullezca de sus puentes, ríos y alamedas, como diría Chaboca Granda. Creo que puedo concluir un poco en eso. Muy interesante y muy rico comentario, estimado Rafael. Muchísimas gracias, me ha gustado mucho. Puedo resumir tu participación con primero entender y definir qué es el Perú. Y creo que nos lo has definido desde un contexto muy histórico y que existe la frase de aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y podemos, de acuerdo a los eventos históricos que nos has mencionado, que somos un país que siempre ha sido subyugado y que a través de los años probablemente seguimos repitiendo ese patrón. Asimismo, la política corrupta son acciones que se han sistematizado a lo largo de nuestra historia y que de alguna manera lo que en realidad queremos y necesitamos o deberíamos necesitar es un país que se entienda, un país que nos entienda a cada uno de los ciudadanos y que se entiendan entre sí mismos, un país que tenga identidad y que se sienta orgulloso con su identidad, pero no solo una identidad, sino que sea consciente de su interculturalidad y que se sienta orgulloso de su diversidad más que como rasgo de diferenciador. Considero también, o consideras también, que un país necesita cambiar no solo la educación, sino en realidad todo su sistema y que entender
cuáles son todos aquellos factores que nos componen y no solamente ser medidos por la economía, que en realidad a un país o a una persona o a un conjunto de personas que conforman un país pueden ser medidos con múltiples factores, con múltiples indicadores y que en realidad eso debería ser lo que mida el desarrollo de nuestro país. Y quiero concluir diciendo que todos somos parte, que todos somos Perú y que debemos ser precisamente conocer nuestras raíces y principalmente sentirnos orgullosos de ello. Creo firmemente que para defender nuestro país hay que conocerlo y hay que amarlo, porque no hay manera de defender algo que no conocemos y algo que no amamos. Muchas gracias, Rafael. ¿Ok? Ahora damos pase a nuestro siguiente panelista, que es Jorge Marcelo Sich. Adelante, por favor. Bueno, con respecto a la pregunta, actualmente yo represento la región de Pasco. Pasco ha sido una ciudad muy olvidada, muy descuidada por el gobierno. Yo opino que por el 2051 tengamos una sociedad más justa, más equilibrada, una igualdad de oportunidades para todas las regiones, la educación se encuentre descentralizada, que nosotros podamos tener una gama de políticos calificados que podamos escoger. Por eso invito a todos los jóvenes aquí que están presentes que se puedan unir a la política. Ya no podemos estar detrás de la política, sino estar delante porque ya a veces las protestas que nos hacen en las diferentes marchas, ya no podemos seguir con eso, sino hacer el cambio desde adentro. Lo cualmente también deseo un país donde ya no haya racismo, debemos aceptarnos tal y como somos. ¿Hasta cuándo vamos a parar con el tema de discriminación? El enemigo de un peruano va a ser otro peruano. Ya no debemos apoyarnos, unirnos, ser una generación diferente y una generación que se una, que se apoye entre diferentes regiones, enlazamos proyectos que sumen a cada región, a la región de Pasco, que ha sido sumamente golpeado por la minería y lastimosamente el gobierno no hace nada. Me gustaría que Pasco sea reconocida, sea una sede de algún voluntariado. Por ejemplo, ahorita he sido voluntariado de los Juegos Bolivarianos en Ayacucho y Lima. ¿Para cuándo Pasco? Pasco a veces prácticamente nos sentimos olvidados como serreños, nos sentimos realmente olvidados y queremos que para el 2051 al menos que en la ciudad de Pasco se organicen algunos Juegos Bolivarianos, un gran evento deportivo, o por qué no hacer una conferencias internacionales. Pasco tiene mucho por ofrecer. Y prácticamente me gustaría poder compartir ideas, conectarnos para que esto podamos hacerlo realidad desde ahora. Y no solamente que quede en esta reunión, sino hacerlo realidad desde este momento, ¿no? Desde esta pequeña reunión que nosotros tengamos desde nuestros puntos, diferentes frentes. Muchas gracias por la pregunta, Margot. Muchas gracias, Jorge, por compartirnos tu sentir regional, local, sobre el abandono a la región de Pasco y que creo no solamente a la región de Pasco, sino que producto del centralismo, pues es a la gran mayoría de regiones, pues, ¿no? Que no son Lima, obviamente. Sí, tal cual. Entonces, entonces creo que, pues ello, ¿no? Recordar que el Perú no solo es Lima, que el desarrollo no solo es Lima, sino que cada una de las regiones ofrece una riqueza distinta, una variedad distinta y por ende una cantidad de oportunidades distinta. ¿No? Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Ahora también rápidamente con la segunda pregunta, coméntanos qué acciones se debería tomar para construir ese país que tú deseas para el 2051. Gracias por la pregunta. Si bien es cierto, nosotros podamos aportar de diferentes puntos, pero como mencioné anteriormente, creo que ya no es momento de nosotros estar en la política detrás de hacer protestas. Ya como jóvenes tenemos que tomar el mando de nuestro país, poner nuestro granito de arena, pertenecer a un partido político. Yo soy ingeniero industrial. Sinceramente, desconozco mucho de política, desconozco mucho del tema derecho constitucional, pero tengo que, porque por mis hijos, por mi descendencia, porque ya no es momento de que nosotros tengamos desigualdades. Como jóvenes debemos unirnos. ¿Para qué? Para no tener como 35 postulantes a la presidencia. ¿Cuántos actualmente, con miles, se van a presentar para diputados, congresistas? Prácticamente es un desorden político, lo cual totalmente estoy de desacuerdo. Por mi parte, sí quiero aportar ese granito de arena a mi país. No va a ser fácil, chicos. O sea, sinceramente, desde un punto de vista, siempre vamos a tener como que ciertos partidos políticos que nos van a bajar, que vamos a tener piedras en el camino, pero eso no va a ser obstáculo para que nosotros como jóvenes podamos construir un Perú mejor, no solamente para nosotros, un Perú
que realmente varios jóvenes, la tasa de jóvenes profesionales que salen al extranjero es sumamente importante. Hay una fuga de talentos. Y a veces yo les pregunto a mis amigos, dicen, por la seguridad. Que allá me ofrecen becas. ¿Y por qué en el Perú no? El Perú no ofrece becas para el extranjero. Usualmente hay pocas. ¿Por qué no alguien de Estados Unidos puede venir acá, no? Usualmente viene más que todo por la cultura, pero ¿por qué no la educación? Es por ello que nosotros tenemos que impulsar esto como jóvenes, ya no estar como que desde detrás de nuestras pantallas, del TikTok hablando. Claro, cualquiera puede hablar del TikTok, del Facebook, pero cuando nosotros ponemos nuestra acción. Y es por eso como que yo desde ahora construyo porque participo en voluntariados, participo en organizaciones políticas, ONGs, y porque quiero un cambio solamente para todo el Perú, ¿no? No solamente para Pasco, sino también, como mencionó anteriormente Margot, para diferentes regiones, tanto como Huancavelica, Andahuaylas, Madre de Dios, Arequipa, Junín, que está también aquí su representante, ¿no? Y prácticamente eso, Margot, muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, Jorge. Había olvidado mencionar un factor muy importante que es el momento de participar, tener una participación política activa, pero una participación política partidaria activa, ¿no? Entonces, porque creo que ya es importante perderle un poquito el miedo también, bueno, un poquito, bastante el miedo a la política, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, sí. Damos el pase, por favor, a Mauricio Bravo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, para poder más o menos conversar y responder esta pregunta, he tratado de redactar un escrito agarrando ciertas partes y ciertas dimensiones de lo que creo que debería aspirar el Perú para el 2051. Puede sonar esperanzador, pero creo que, como van a ir notando, la juventud tiene este rol de crear soluciones, crear alternativas ante problemas antiguos. Bueno, comienzo. Lucho por un país donde el futuro no esté condicionado por el miedo y donde la idea de no dejar a nadie atrás sea un principio operativo del Estado y no solo un horizonte moral. Para el 2051 imagino un Perú que haya comprendido que sus mayores crisis nunca fueron problemas aislados, sino manifestaciones de un mismo entramado estructural. La corrupción, inseguridad y pobreza no eran tres realidades separadas, formaban parte de un sistema que erosionaba la confianza, debilitaba la democracia y limitaba las oportunidades de millones de personas. El país al que aspiro es uno que identificó esa raíz común y logró desarticularla mediante instituciones legítimas, profesionales y orientadas al bien común. Sueño con un Perú que haya recuperado el valor de la representación política, un país donde no enfrentemos un Congreso desconectado con la ciudadanía, donde no tengamos que recordar que dos tercios de las personas son sistemáticamente no escuchadas. Aspiro a un sistema en el que la confianza institucional ya no sea excepcional, sino un punto de partida de cualquier relación entre el Estado y su gente. Imagino también un Perú que tomó la decisión histórica de diversificar su economía y prepararla para un futuro más sostenible y justo. Un país que apostó por la innovación, las energías limpias, la economía digital, la ciencia y un sistema agroalimentario moderno, capaz de responder al cambio climático sin profundizar las desigualdades. Un país que interiorizó que el desarrollo no es solo crecimiento económico, sino también bienestar distribuido en justicia. Un Perú que redujo la informalidad laboral, ampliando la capacidad del Estado para invertir en educación, salud, vivienda digna y seguridad alimentaria. Un Perú en el que la ciudadanía dejó de ser espectador y recuperó la capacidad de incidir, proponer y construir colectivamente. Pero sobre todo, un Perú que reconozca plenamente a la juventud como actor presente, no de futuro. Un país que institucionalizó mecanismos reales de participación y otorgó a las y los jóvenes un rol vinculante en el diseño de políticas públicas. Como miembro de agrupaciones de representación juvenil internacional ante Naciones Unidas, he visto cómo la juventud global impulsa consensos, transforma agendas y propone soluciones que antes parecían inalcanzables. Esa capacidad también existe en el Perú y debe ser aprovechada. Ese es el Perú que quiero para el 2051, un país con una democracia sólida, una capacidad económica digna, instituciones confiables y una ciudadanía empoderada. Un país donde la diversidad sea la fortaleza y el bienestar es un derecho garantizado para todas las personas sin excepción. Un país que no solo se imagina, sino que estamos llamados a construir desde hoy. Bueno, ese es mi más o menos resumen de lo que espero para el 2051. Excelente, Mauricio. Muchísimas gracias por tu respuesta. Resumiendo brevísimamente, una juventud que es el símbolo de la esperanza y que precisamente por ello brinda alternativas de solución.
un país o unos ciudadanos sin miedo y que obviamente aquel tramado de corrupción, inseguridad y pobreza pueda ser desarticulado de nuestro sistema y de las instituciones. De alguna manera, un Congreso que no se encuentre aislado de la ciudadanía y que una ciudadanía escuchada. También una economía descentralizada, una economía limpia, que de alguna manera también se apoya a la innovación y a la tecnología, que el crecimiento sea medido no solo con la economía, sino también con el bienestar social y con acceso a los servicios básicos para cada una de las personas. Una ciudadanía activa con mecanismos reales de participación ciudadana y principalmente que a los jóvenes, tal cual, de acuerdo a tu ejemplo global, en nuestro Perú también se le brinde la oportunidad de brindar soluciones a cada una de las problemáticas en nuestro país. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu participación. Ahora le damos el pase a Viviana Curitumay, desde Arequipa. Adelante. Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y qué gratificante haber coincidido con mis compañeros la visión que queremos para nuestro país. Realmente concuerdo muchísimo con todos sus ideales y creo que en realidad para poder agregar, quisiera que el Perú al 2051 pueda ser un país totalmente, verdaderamente humano, inclusivo, donde ningún joven, ningún niño, ninguna persona adulta mayor sea invisible, donde la vejez sea reconocida como una etapa que merece acompañamiento, respeto, dignidad, ¿no? Sueño con un Perú donde el progreso no se mida solo por las carreteras, edificios, cuántas cifras económicas, el crecimiento económico, sino por la forma en la que empezamos a tratar a quienes han abierto caminos para que el día de hoy estemos aquí como jóvenes. Quiero un país que valore realmente la experiencia de aquellas generaciones que nos han antecedido, que honre sus historias, que nunca permita que la soledad o la indiferencia, como se está viendo el día de hoy, defina realmente sus últimos días de vida, ¿no? Un país donde la inclusión en realidad no sea solo un discurso del que tanto siempre hablamos, sino que sea una práctica completamente diaria, ¿no? Quiero un Perú donde realmente los jóvenes tengamos la oportunidad real de liderazgo, igualdad en oportunidades educativas, empleo, donde se valore también nuestra experiencia y la vida, ¿no? Como de aquellas personas que nos han antecedido. Un país donde trabajemos de una manera más intergeneracional, donde nosotros como jóvenes el día de hoy podamos aportar a la innovación con mucha energía y los adultos mayores aportando siempre, ¿no? Con la memoria, la sabiduría y la cultura. Un país donde el Estado, la sociedad civil, las instituciones privadas y la ciudadanía que somos todos, aprendamos realmente a articular para resolver juntos los problemas que estamos afrontando como sociedad. Desde mi experiencia liderando diferentes acciones sociales y de voluntariado, he sido testigo de que realmente cuando el joven se compromete en poder involucrarse dentro de una realidad, genera impacto. He visto realmente muchos adultos mayores que viven en situaciones muy críticas, en situaciones de calle, sin tener acceso a servicios de salud, sin alimentación adecuada, sin una familia y completamente solos. Y muchos de ellos abarcan en realidad una vida marcada por falta de oportunidades educativas y laborales. Y aún esta situación hace que se vuelvan mucho más vulnerables en esta etapa. Pero como lo mencionaba líneas anteriores, he visto también con esperanza cómo la vida de esta persona adulta mayor es transformada cuando nosotros como jóvenes en nuestra sociedad se siente a escucharlos, se siente a acompañarlos y cuando genera esos mecanismos de articulación con las instituciones públicas y privadas y nosotros como organizaciones de voluntariado, organizaciones sociales, ¿no? Yo quiero un país donde realmente ya no deleguemos la responsabilidad total al Estado, sino donde nosotros como ciudadanos que el día de hoy estamos aquí, asumamos un rol fundamental del cuidado de estas generaciones, de las que nos han antecedido y de las que siguen, ¿no? Un país donde realmente la solidaridad no sea un acto excepcional, sino algo que esté impregnado dentro de nuestra formación en casa, en la familia, ¿no? Un país donde realmente envejecer no sea sinónimo de miedo, de abandono, sino de reconocimiento, de protección y de afecto. Este es el país que yo sueño y que estoy segura que con las acciones nuestras como jóvenes y el voluntariado, que es un espacio muy bonito que desarrolla muchas habilidades en nosotros. Con cada acción diaria ya empezamos a construir el país que queremos al 2051. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias por tu participación. Eh, Quiero resumir tu participación con algo, creo que bastante grande, decir que es ser un país humano. Y creo que resume el término bastante grande en ser sensible, que sea inclusivo con nuestras poblaciones vulnerables, principalmente con los adultos mayores. Que el desarrollo no sea nuevamente solamente netamente un factor económico, un país que valore su historia y que busque la articulación de todos los actores de la sociedad, donde se vea un rol bastante fundamental de los ciudadanos en cuanto al cuidado de nuestros antecesores, las personas adultas mayores, y que precisamente por ello envejecer sea digno, reconocido y amoroso. Y que también exhortar a todas las personas de alguna manera a realizar actividades de voluntariado para que de alguna manera este rol sea asumido de manera mucho más activa. Muchas gracias, Viviana, por tu participación. No sé si Jorge ya se encontrará en sala o damos pase a la siguiente parte. Bueno, mientras se va conectando, vamos dando inicio a la segunda parte de nuestro webinar. Bien, para nuestra segunda parte, en esta sección, cada uno de nuestros panelistas va a desarrollar la siguiente pregunta. ¿Qué acciones tomar para construir el Perú del 2051 desde ahora? Recuerden nuevamente que cada panelista tendrá 5 minutos para su exposición. Ahora vamos a empezar por Viviana, para que nos responda esta pregunta. Adelante, Viviana, por favor. ¿Qué acciones tomar para construir el Perú que queremos desde ahora? Ok, sí, es una pregunta bastante necesaria cuando a veces uno llega a idealizar el país que desea, ¿no? Necesita realmente tener acciones concretas, tener acciones sostenibles y basadas realmente en la situación en la que estamos ahora. Yo dentro del voluntariado, dentro de la experiencia que tengo, he ido ya impulsando algunas ideas que el día de hoy quiero compartir con todos ustedes que están basadas desde la experiencia de mía. Yo estoy proponiendo que se pueda desarrollar un modelo de acompañamiento gerontológico comunitario que va a estar basado en 3 pilares. Uno de ellos es poder conformar brigadas intergeneracionales. Estas serían conformadas por jóvenes capacitados para poder acompañar a adultos mayores, a personas en situación de riesgo de abandono total o parcial. Esta labor en realidad va a incluir lo que es visitas domiciliarias, monitoreo, alfabetización digital, gestión de acceso a servicios de salud, acompañamiento y apoyo emocional. Este pilar es bastante fundamental porque muchos de los adultos mayores enfrentan una vida bastante marcada por la falta de oportunidades, tanto educativas como de limitaciones laborales, un desgaste físico acompañado adicional. Y estas brigadas en realidad cierran esa brecha de acompañamiento humano. Sí, hace mucha falta realmente cuando se habla de poder cubrir una necesidad real que va en crecimiento en nuestro país y demanda realmente una atención urgente. El segundo pilar dentro de esta propuesta mía es poder fortalecer ya lo que existe, que son los centros de atención integral de adultos mayores que están distribuidos en diferentes municipalidades, ya que funcionan de manera muy desarticulada y débil. Yo propongo poder integrar estas brigadas intergeneracionales, propongo integrar a las universidades, a los centros de salud y a los programas sociales y a las organizaciones de voluntariado para poder fortalecer estos escenarios y estos espacios que son los más cercanos al adulto mayor y poder convertirlos en un espacio de seguimiento real donde los talleres formativos, la recreación y el desarrollo emocional puedan realmente trabajar en la prevención del abandono. Y como tercer pilar dentro de esta propuesta es poder crear un sistema digital de alerta y georreferenciación para poder registrar y mapear e identificar a las personas que vivan solas o están en riesgo para poder articular no solo con las instituciones y municipalidades, sino con las juntas vecinales, con las asociaciones ya de vivienda, comisarías, centros de salud y, ¿por qué no, al voluntariado, ¿no? Para poder tener una intervención más rápida, coordinada y comprometida civilmente. Estas acciones realmente son bien necesarias y urgentes porque tenemos una población adulta mayor que va en crecimiento.
Yo sé que quizás cuando uno habla solo del tema de jóvenes, dice, ¿por qué? Que tiene que ver mucho el tema del adulto mayor. Y en realidad estamos muy conectados, porque cuando hablamos de adulto mayor, en realidad las brechas del día de hoy, o sea, son brechas que van a ser el día de mañana para nosotros. Y en realidad yo planteo estas soluciones con la finalidad de poder trabajar en la prevención. Yo considero que una generación que trabaja en la prevención es una generación que está realmente comprometida con su realidad y el voluntariado, la innovación, la tecnología y la articulación comunitaria realmente permiten empoderar y abren caminos a nuestras generaciones, no solo las del día de hoy, ¿no? O sea, como nosotros, sino los niños y los jóvenes que nos siguen y que siguen estos caminos que nosotros vamos abriendo, ¿no? Y en realidad yo no hablo quizás solo de un problema, sino del futuro mío, el suyo y de cada uno de nosotros que el día de hoy está escuchando estos aportes y estas experiencias nuestras, ¿no? Muchísimas gracias, Viviana. Ha sido una propuesta bastante concreta, bastante estructurada, intuyo que muy planificada, bastante sistematizada. Y bueno, lo resumimos como un modelo de acompañamiento gerontológico conformado por brigadas intergeneracionales, principalmente realizadas por jóvenes capacitados, el fortalecimiento de los centros de atención de adulto mayor con una articulación de los actores de la sociedad y un sistema digital de alerta y geolocalización, si no estoy mal, y que principalmente sea pues para identificar y también pues atender o pues dar ese alcance rápido que se necesitan por parte de los adultos mayores que se encuentran en abandono total o parcial. Bastante interesante, un enfoque que quizás como jóvenes no lo solemos tener a primera vista, pues, ¿no? Pero que no nos damos cuenta o que en algún punto la perspectiva que nos brindas es que nosotros, siendo jóvenes ahora, pero también vamos a llegar en un punto también a nuestra adultez, a nuestra vejez, y también pues sería bueno contar con un mejor sistema de atención para el adulto mayor. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias por esta perspectiva también de preocupación y que también debería ser un eje fundamental en nuestro trabajo de activismo, de voluntariado y también, pues, ¿por qué no promover políticas públicas que también se vean para el cuidado de los adultos mayores? Muchas gracias. Ahora doy el pase, por favor, a nuestro siguiente panelista, quien es Mauricio Bravo. Adelante, por favor, coméntanos, respondiendo a la pregunta, ¿qué acciones tomar para construir el Perú que queremos desde ahora? Perfecto. Muchas gracias, Margot. Bueno, felicitaciones a mis compañeros panelistas por la primera respuesta a la pregunta. Me pareció bastante interesante y que se puede profundizar mucho más con análisis a partir de, de este conversatorio. Y también algo a tener en cuenta, que justo a partir de esta conversación que estamos teniendo, para fortalecer la exposición anterior, es que justo estamos en un problema en tema de la edad. De hecho, para el 2100 o para el 2050, la tasa de mortalidad va a ser mucho mayor a la tasa de natalidad. Es decir, vamos a tener mucha población adulta, mucha población de la adulta mayor y poca población joven. También es una de las problemáticas que tenemos que ir planteando y por ello tiene mayor importancia la propuesta que estaba argumentando. Bueno, yo te he identificado unos 5 puntos para mí, para que el Perú, este Perú 2051 sea posible, se va a actuar con una claridad estratégica y una valentía institucional. Justo estábamos en Naciones Unidas, en una conferencia en Qatar, estaban hablando acerca de que el diálogo está hecho no para llevarnos al cielo, sino para salvarnos del infierno. Tiene que ser la valentía de poder encontrar al otro, de poder salir de tu zona de confort y poder encontrar alternativas de solución ante la crisis que vivimos en nuestro día a día. Bueno, en primer lugar, debemos fortalecer el Estado, requerimos instituciones capaces de convertir esta evidencia en decisiones y decisiones en bienestar. Esto implica profesionalizar la función pública, asegurar transparencia, combatir la corrupción y garantizar mecanismos de control eficaces. En segundo punto, y creo que es uno de los más importantes, diría el segundo,
El país debe comprometerse seriamente a financiar su propio progreso y hacerlo de manera alineada con una transición energética justa. A nivel internacional y nacional estamos con una crisis de financiación. Falta compromiso y existe falta de compromiso porque hay una falta de diálogo. Hay una falta de poder articular propuestas para poder pensar en el bien común. Muchas de nuestras veces no provienen solo de recursos, sino también de la falta de convicción para invertir en aquello que transforma vidas. Bueno, entender que la sostenibilidad también no es un costo, sino también la oportunidad de generar empleo, innovación, resiliencia, implica impulsar energías limpias, modernizar la agricultura, promover tecnologías accesibles y fortalecer la gobernanza climática en todos los niveles del Estado. Pero también necesitamos un cambio cultural profundo. Justo en la segunda intervención de la primera pregunta mencionaba lo mismo: la polarización, desinformación, fragmentación social no solo debilitan la política, sino que erosionan también la capacidad de convivir, cooperar y construir proyectos comunes. Y aquí es donde creo que es el punto central, que es el que como juventud tenemos un rol importante. El Perú necesita mecanismos permanentes de participación juvenil en todos los niveles de gobierno, no espacios simbólicos ni consultas ocasionales para instrumentalizar la participación juvenil. La juventud empoderada significa juventud con oportunidades reales, capacidad de incidencia y de articulación entre regiones. Solo así conseguiremos políticas públicas sensibles a la diversidad del país. Bueno, como les mencionaba, tengo alguna participación en algunos grupos internacionales y eso me ha demostrado que la juventud en realidad tiene espacio real. De hecho, hay peruanos, jóvenes peruanos, de que están trabajando en distintos ejes a partir de, bueno, me he centrado mucho en el tema del cambio climático, pero también en el tema de en la misma agricultura, educación. No es que no existan los jóvenes que estén enfocados en ello, lo están viendo en esta conversación y los que están interesados en escucharlo, eh, sino que se busca también una articulación. La juventud tiene que tener un espacio real. Cuando se tiene espacio real, las políticas cambian. Cuando se tiene voz, las soluciones se vuelven más creativas. Y cuando se tiene valentía para encontrar el diálogo, la cooperación se fortalece. Construir el Perú de 2051 no es esperar al futuro, es diseñarlo deliberadamente desde ahora. Si queremos un país justo, seguro y sostenible, debemos asumir que la responsabilidad es colectiva, que el liderazgo es compartido y que el desarrollo solo es legítimo cuando realmente no se deja a nadie atrás. Bueno, esa es mi participación por esta pregunta. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias por tus alternativas de solución ante nuestra situación, cómo podríamos llegar al Perú que queremos, desde una realidad, como lo mencionaste, como una realidad estratégica y valentía institucional. Podemos resumir con un fortalecimiento pleno del Estado, con un compromiso de inversión en su propio desarrollo, un cambio cultural y mecanismos permanentes de participación ciudadana con espacios de participación reales y no solamente porque sí o porque hay que hacerlo. Entonces creo que fundamentalmente son aspectos bastante importantes y bastante interesantes de que cada uno pues debe ser constante y consistente, pero que estas oportunidades o que estos espacios sí tienen que existir de una manera contundente, real, y que se brinde el espacio y la oportunidad de que realmente se plasme. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu participación. Y ahora le damos el pase, por favor, a Rafael Rivera. Adelante. Bien, de nuevo, me parece que existen muchísimas alternativas de solución y agradezco de nuevo a los participantes previos porque han hecho explícitas muchísimas de las propuestas que creo son importantes, pero yo me quiero centrar en tres aspectos principales que no van acorde a los previos. Creo que primero tiene que existir un alcance económico por parte del Estado, es decir, el Estado, si bien macroeconómicamente, como ya dije previamente, puede funcionar de una forma estable, gracias al manejo del Ministerio de Economía por parte de Julio Velarde, desde un nivel más incisivo podemos analizar cómo realmente no refleja una estabilidad económica interna. Y a lo que me refiero es a un punto que mencioné en la previa discusión, que fue el del 70% de la informalidad. Otro punto que me parece sumamente importante es el del sueldo mínimo, que resulta bajísimo. Y uno tercero, por mencionar nuevamente, es el de la dificultad que tienen las personas para emprender. Y esto es una realidad muy comprometedora, porque tenemos que tomar en cuenta que el Perú en bastantes rankings internacionales ha resultado uno de los primeros puestos
en mayores oportunidades de emprendimiento, o en mayores deseos de emprendimiento, o en mayores emprendimientos propiamente. Entonces, tomando estas realidades en cuenta, lo que vemos es que el Estado ha estado en una suerte de modo automático en el tema económico y se ha desinteresado por la población económicamente, precisamente porque cree que dejándola al Ministerio de Economía se va a resolver de forma paulatina o no van a haber cambios sustanciales para que sea desafiado el gobierno mismo, precisamente por colusiones, corrupción y diferentes formas sistemáticas de mantener una clase política dominante y una clase social, civil, que no tenga acción. Entonces, desde hoy en día, me parece que lo que podemos hacer es, y de nuevo tomando de la primera ponencia en esta discusión, tener actividades desde la juventud. Por ejemplo, el voluntariado que mencionó Vivian, ¿no? Me parece que estos espacios ofrecidos por la CENAJU, felizmente, y estas organizaciones estudiantiles, e incluso las internacionales mencionadas previamente, son primordiales para poder reanudar el diálogo entre la juventud, entre la clase social y la clase política, y poder llevar a cabo cambios. El cambio que me gustaría a mí proponer o que se lleve a cabo es uno en el que se le invite al joven a reflexionar, es uno en el que, obviamente, dadas las bases económicas sentadas, es decir, cuando la persona no se tenga que preocupar más si le va a alcanzar para comer, sobre si tiene tiempo para estudiar realmente las cosas importantes para su participación política, eh, es sumamente importante enseñarle realmente a educarse a sí mismo, tener esta noción autodidacta que es tan propia y característica del espíritu peruano, pues como lo evidencia esta primacía del emprendimiento que se ve trabada de nuevo por instrumentos del Estado. Y una vez se tenga realizado, se haya hecho el pensamiento, la educación y la reflexión, creo que es necesario tomar acciones precisamente. Eh, Reclamarle al Estado por las necesidades que no se ven cubiertas por las acciones que toma y sobre todo, y lo más importante me parece, y más en estas épocas, que ahora se acerca la reelección, es el poder informarse y saber que se tiene poder político para cambiar, aunque sea en el voto. Aunque no podamos influenciar todas las decisiones, como lo demostró la bicameralidad, que de nuevo se rechazó en el 2018 con 90% de votos en contra. eh, Aún así podemos establecer ciertas bases del cambio realizando un voto informado. Creo que a través de este se puede, de nuevo, establecer unas bases y empezar a tomar las riendas para realizar un cambio efectivo. Nuevamente, simplemente para sintetizar, lo primero es asentar las bases económicas, pedirle al Estado que deje de poner trabas y que se centre en realizar un estudio más incisivo sobre la realidad económica del país, después educar a la sociedad, llevarla a la reflexión, a la autocrítica y a la evaluación, como lo hacen espacios como este, y finalmente tomar el activismo político o social que vemos necesario. Me parece que a través de estos va a poder llevarse a cabo una sociedad que se conozca a sí misma, como dije previamente, y que sea capaz de llevar sus sueños a cabo. Muchas gracias, Rafael. Bastante interesante tu punto de vista, ¿no? Si hablaste de asentar las bases económicas, nuevamente voy a repetir el resumen que hiciste, eh, que el Estado deje de poner estas trabas hacia el emprendimiento, hacia el desarrollo económico, para fomentar la formalización en sí misma. Eh, También que haga un estudio de la realidad económica que vive nuestro país, un incentivo a la educación de los pobladores, en este caso de los jóvenes, de los ciudadanos en general, y pues obviamente también promover el activismo, pero de una manera más real y contundente por parte de los jóvenes. Muchísimas gracias, Rafael. Propuestas bastante interesantes, bastante concretas también, y desde un estadio pues más
desde la gobernanza hacia la participación también de los jóvenes mucho más activamente en nuestra economía. Muchas gracias, Rafael. Ahora bien, doy el pase a Jazmín Espinosa para que también nos pueda responder a la pregunta. Creo que para construir un Perú hacia el 2051 podemos abarcar diversas líneas de acción y en este caso yo quiero abarcar la línea de la educación, las instituciones, la comunidad y el enfoque económico. Primero quisiera abordar el tema de la educación porque creo que en nuestro país es una realidad que todavía seguimos arrastrando ciertas brechas que limitan la oportunidad a varios estudiantes, por ejemplo, en zonas rurales o comunidades indígenas que tienen recursos limitados para poder estudiar o tener otras oportunidades a futuro, como ganar becas. Y bueno, también hay un dato que me pareció muy interesante del INEI que dice que solamente 6,6% de jóvenes en pobreza extrema llegan a la educación superior. Eso me parece preocupante porque justamente la educación es un pilar fundamental para poder subsanar ese círculo de la pobreza y tener mejores oportunidades. Si un joven se educa, llega a tener una carrera, no necesariamente, claro, garantiza que tenga empleo, pero tiene mayores oportunidades a diferencia de alguien que tal vez no. Y eso puede ayudar a romper ciclos de pobreza. Creo que es una injusticia y también es una ineficiencia para el crecimiento de nuestro país, porque cada año, pues, adicional de educación, aumenta la productividad, el ingreso y la capacidad de innovar. Pero, ¿qué podemos hacer en base a eso? Creo que es importante que empecemos a invertir en capital humano desde donde estemos, empezar a democratizar la información y abrir el acceso. Creo que muchas oportunidades se pierden porque no muchos conocemos de esas becas o de lo que pueda haber. Justamente aquí quiero mencionar un poco de lo que yo hago para poder cambiar esto. Tengo una iniciativa llamada Step Up, que significa un paso hacia adelante. Y bueno, yo soy curadora de becas, cursos y recursos para jóvenes, en donde básicamente no cobro nada, simplemente les comparto en el grupo, como que chicos, encontré esta beca, si les sirve, genial. Y bueno, actualmente somos 400 miembros en el grupo y tal vez no les sirva a todos, pero siempre una que otra beca les puede servir a uno, ¿no? O también cursos. Creo que se trata de que según lo que tú sabes o lo que tú eres o lo que haces, puedas sumar a otras personas. Ahora, hablando sobre instituciones sólidas, creo que es importante que nuestro Perú tenga un país eficiente, un Estado que funcione con meritocracia y sean políticas públicas basadas en evidencias y sobre todo con un enfoque en territorialidad. Y bueno, creo que también es importante incidir desde la juventud, no solamente decir que seamos parte de partidos políticos, que es válido, sino también hacer activismo desde instituciones, por ejemplo, sus voluntariados. Me parece que el Ministerio de Justicia tiene un voluntariado, también el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, si nosotros podemos involucrarnos activamente en eso, también vamos a ir haciendo buenas acciones. Algo que también creo que es importante es que como comunidad, nosotros los jóvenes tenemos que empezar a impulsar un poco más las redes que tenemos. Me refiero a redes como seres humanos, que no solamente nos quedemos con nosotros mismos, sino que podamos tener redes de apoyo que puedan ejercer más impacto. Como así, la compañera anterior también estaba mencionando el tema del voluntariado. Creo que es importante ejercer el voluntariado, sí, porque te empieza a generar mucha conciencia social de las cosas que están sucediendo en el país y sobre todo también te brinda la experiencia directa de cómo tú puedes seguir haciendo algo por las comunidades o por las personas. Y bueno, hablando un poco sobre el enfoque económico, pues creo que la formación de capital humano ligada a la educación claramente puede permitir que haya más oportunidades para las juventudes, para las personas en general, y eso permitir a su vez que se puedan fortalecer ciertos actores sociales como las instituciones en nuestro país. Y bueno, no solamente vamos a buscar la construcción de un país más equitativo, sino generar un país que sea competitivo, productivo y más preparado en términos de indicadores económicos hacia el 2051. Y bueno, creo que la economía del país empieza con las decisiones que nosotros vamos a empezar a tomar hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jazmín. Gracias por ponernos también nuevamente el tema de la educación para la reducción de brechas. Bastante interesante también la iniciativa. Compártenos el link del grupo, por favor. Eh, también el tema de las instituciones sólidas, que creo que es bastante fundamental para el fortalecimiento de la democracia, de la erradicación de la corrupción sistematizada y de nuestros problemas políticos sociales, ¿no? Y también de tener un enfoque económico con la participación juvenil bastante activa en los mecanismos
de esta participación económica me parece bastante interesante. Muchísimas gracias, Jazmín. Y ahora, no sé si alguno de los que están presentes tienen alguna pregunta. Por favor, abrimos el panel para las preguntas. Sí, bueno, agradecer por esta excelente ponencia de cada uno de los panelistas. Tenía una consulta. ¿Cómo verían, o sea, cómo comenzarían nosotros como jóvenes a, a impulsar en estas comunidades, nosotros ya sea las problemáticas que tenemos sea en la educación, en la salud, en la seguridad, eh, en temas de alimentación? ¿Cómo podemos comenzar nosotros desde jóvenes, o sea, impulsar ser la voz de todos esa problemática? No sé cómo comenzarían nosotros. Muchas gracias, Sergio, por tu pregunta. ¿Alguno de los panelistas desea contestar la pregunta? Levante su manito o abra directamente su micrófono. Sí, adelante, Mauricio. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, lo hablo desde mi experiencia. Lo que he podido visualizar es que normalmente se tienen que encontrar una problemática en tu comunidad. Puede ser de diversos temas, tema educativo, tema de medio ambiente, bueno, puede ser tema de, si identificas un problema en tema de pobreza. Ayuda mucho cuando te identificas en tema de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, le asignas uno específico y a partir de ahí creas un proyecto o una idea que puedes empezar desde algo muy primerizo, pero va tomando forma con el paso del tiempo. Lo que se debería alentar es que haya más advocacy, que haya más vocación por querer un futuro mejor, por querer un mundo mejor y mejorar la comunidad. A partir de ello, pues ahí ya se va desarrollando algunas propuestas, ideas, algunas fallan, algunas tienen posibilidad de crecimiento, pero ahí van creciendo los proyectos y a partir de los mismos proyectos empiezan a salir oportunidades. Y algo que recomiendo mucho es que puedan conversar y puedan aliarse con la misma juventud. Mientras más conversan, mientras más encuentran a la persona y no lo ven como una oportunidad o como una ventana, sino como una persona que sí quiere realizar un cambio, pues ahí facilitan mucho más la tarea que los proyectos salgan adelante. Bueno, eso sería. Muchas gracias, Mauricio. No sé si alguien más tiene alguna respuesta para la pregunta o damos pase a la siguiente pregunta. Está bien, gracias. Bueno, solamente para complementar la respuesta de Mauricio, creo que también sería importante agruparse con personas que tengan el mismo propósito que tú, el objetivo que tú tienes. Si mencionas que hay un problema o problemas en tu comunidad y te preocupan mucho y quieres resolverlos o hacer proyectos comunitarios, iniciativas sociales, busca personas que como tú también tengan ese compromiso y no solamente se queden ideas, sino personas que también busquen generar cambios como tú, se agrupan, hacen redes tal cual y pueden empezar a hacer proyectos más grandes y a futuro, quién sabe, y pueden construir tal vez una ONG o tal vez si solo quieren que sea un proyecto, tal vez puede ser una startup. Bueno, se puede desembocar a muchos caminos y creo que lo ideal es eso, ¿no? Que tu mismo propósito sea compartido con personas que como tú quieren hacer cambios. Muchas gracias, Jasmina. Ahora, Rafael, por favor. Bueno, para reiterar un poco lo que dijeron, sí, precisamente, ¿no? Esto de buscar a gente a que le interese la problemática que tú tienes, porque tenemos que darnos cuenta que no estamos aislados, finalmente. Y, bueno, proponer las ideas que siempre conviene hacerlo en grupo, que va a terminar en un brainstorming y que pueden llevarse a cabo a la realidad finalmente, ¿no? Siempre apoyarse de las instituciones que tenemos, como por ejemplo Senaju, que tiene una lista de organizaciones por personas que son jóvenes, precisamente, adolescentes, igual que tú, que yo, que están buscando realizar un cambio en la sociedad, ¿no? Siempre apoyarse de estas herramientas me parece importante porque es una evidencia de que a la juventud le interesa el tema político, ¿no? A través de los portales que le ofrece el Estado, por ejemplo. Eh,
eso, la asociación es sumamente importante, como ya han mencionado todos los anteriores. Muchísimas gracias, Rafael, por la respuesta. Gracias a nuestros panelistas que han podido responder. Ahora nuevamente abrimos a la sala si es que alguien más tiene alguna pregunta. Adelante, Jesús. Bien, en primer lugar agradecer por todas las disertaciones que se han hecho, me parecen muy correctas y la verdad bastante precisas. Principalmente quería ver hacia el punto de los voluntariados por el lado estatal. Es muy cierto que el voluntariado del lado estatal es un gran impulso para todo lo que son los temas de apoyo más, se puede decir entre comillas, directo, pero ¿hasta qué punto el aparato estatal depende de la mano de obra voluntaria para cumplir funciones que deberían estar presupuestadas como trabajo? Porque hay un tema muy importante en el sentido de que muchos voluntariados se transgiversa como tal, su finalidad y comienzan a hacer trabajos que de alguna manera no tienen una carga, se podría decir, legal posible y que los aparta de su objetivo principal. Entonces, qué se podría hacer como jóvenes, principalmente para prevenir o para no aceptar ese tipo de temas, ¿no? Bien, lo que menciona el compañero creo que es cierto, porque hay algunas instituciones que tal vez no han delimitado muy bien sus objetivos al poner cuántas horas debes de colaborar ahí, y a veces hasta pareciera que es un trabajo más que un voluntariado. Creo que para ese tipo de temas, cuando es un poco chocante, creo yo, también encontrarse con voluntariados que prácticamente parece que te van a explotar, que en vez te vas a aportar. Entonces, creo que es importante ahí empezar a prevenir eso. ¿Cómo? Si uno encuentra ese tipo de voluntariados, creo que por más que te guste el propósito que tienen o la institución que es, la organización que sea, también es evaluar uno mismo si uno tiene la capacidad de poder cumplir con las expectativas que ellos tienen, porque probablemente pues muchos de los jóvenes tenemos trabajo, tenemos estudios, tenemos otras actividades que también realizamos a la par, y un voluntariado es más una actividad extracurricular que obviamente también suma, pero hay que tener un equilibrio dentro de nuestras propias vidas, y yo apelo mucho a generar ese tipo de conciencia. Creo que esos temas son poco tocados, pero sí es importante hablarlos porque no por ser jóvenes creo que nos deberían de considerar como mano de obra barata, perdón el término, pero creo que sí es un poco injusto eso. Y yo les diría de todo corazón que he encontrado varios voluntariados que sí son positivos y que sí tienen términos que benefician a uno, que no perjudican tus tiempos y que al contrario te suman bastante en oportunidades, porque también te ofrecen capacitaciones, después de que terminas el voluntariado te dan cursos, te dan cosas que tú puedes seguir sumando a tu currículum. Y claro, también están esos voluntariados, como mencionó el joven que hizo la pregunta, que casi como que parecen más trabajos. Entonces, primero es un poco difícil cambiar las instituciones, sí, del lado legal, creo, pero si empezamos a generar más ruido, si algo te hace ruido, he escuchado eso, tú trata de hacer algo más, o sea, que tu ruido se comparta con otros, con otros, con otros, y al final todo eso se convierte en qué? En una demanda social. Si todos empezamos a hablar de eso, así como por ejemplo se habló, tal vez no tiene mucho que ver en este tema, pero hablamos de Paul Deportes, creo que es muy famoso y ha sido un joven que ha destacado por sus esfuerzos, por haber revolucionado un poco y buscar oportunidades desde su propio camino. Entonces nosotros también podemos empezar a generar ese tipo de cambios, y también, bueno, mi recomendación sería, si encuentran un voluntariado que abusa de sus derechos, no vayan, vayan a los que sí cumplen con sus expectativas, porque ustedes se dan cuenta, o sea, si uno va a un lugar en donde lo tratan mal o pasan cosas que no son directamente eh, enfocadas en los derechos laborales, por ejemplo, pues si todos seguimos yendo en lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, ¿cuándo vamos a cambiar? O sea, es como que ellos piensan, está muy bien mis términos y condiciones, por eso hay jóvenes que están viniendo a mi voluntariado, pero si nadie va, entonces, pues se termina, o sea, si no hay oferta, pues no hay demanda, si no hay demanda, no hay oferta, o sea, es un ciclo. Creo que eso es lo que quería agregar. Gracias. Muchas gracias, Jazmín. Creo que también es una pregunta bastante compleja. Sí, Viviana, adelante. Sí, quizás para poder agregar y aportar un poco más, es cierto la preocupación que menciona em,
la persona que nos hace esta pregunta, porque en realidad el voluntariado nace como una iniciativa de los jóvenes como nosotros de poder observar en realidad un problema dentro de nuestra sociedad y poder darle una solución. Y una solución en realidad no con un fin, no con el fin de obtener una remuneración, sino en realidad con el fin de poder desarrollar en realidad una solución, un espacio donde realmente como jóvenes sentimos que podemos aportar. Y durante, bueno, yo tengo 12 años realizando voluntariado aquí en mi región y he visto en realidad crecer muchísimos espacios y he visto también con mucha preocupación que existen muchas instituciones estatales que están utilizando en realidad el voluntariado de una manera al inicio muy buena porque era una parte de desarrollar habilidades técnicas de formación, de experiencia, para que la persona pueda vincular y conocer mucho el aparato estatal, porque lo que pasa es que en muchas instituciones, universidades, institutos, no nos enseñan en realidad lo que es la gestión pública. Entonces, muchas ocasiones el perfil en realidad con lo que nace estas iniciativas era poder darle esos espacios de formación y de experiencia social y de servicio comunitario para que el voluntario en una institución pueda perfilarse un poco más y conocer, ¿no? Pero con el tiempo un poco se ha ido tergiversando esta situación y en realidad es bien preocupante, pero esto es una responsabilidad nuestra como generación. No es una situación ajena y somos nosotros los que impulsamos eso y también somos los responsables de lo que sucede, de lo que dejamos, ¿no? Entonces yo considero que en realidad lo correcto debería ser que el voluntario aporte, no es que reemplace a trabajadores, que el voluntario reciba formación, no explotación, como lo mencionó mi compañera. Es cierto que el voluntariado tenga un impacto social y no sea una utilidad operativa. En realidad, esto es parte de un cambio y es una responsabilidad nuestra como líderes de organizaciones que estamos involucrados en estos escenarios, en estos espacios, de poder también llevar esta voz de todos nosotros, de aquellos jóvenes que también sienten que en realidad se están tergiversando en nuestros espacios, que en realidad desde mi experiencia, son espacios donde nosotros podemos desarrollar habilidades blandas que no nos las enseñan en ninguna institución y son muy, pero muy importantes, sobre todo para poder afrontar la realidad en la que nuestro país pues está atravesando frente a diferentes situaciones y problemas y sobre todo quizás como para agregar un poco al comentario anterior también que mencionaron, es importante que como jóvenes también podamos, cuando conocemos la realidad en nuestro sector, podamos también identificar qué habilidades tenemos nosotros y de qué forma podemos ayudar desde nuestras habilidades para seguir fortaleciendo esas capacidades, ¿no? Yo quería agregar esos dos puntos nada más. Muchísimas gracias, Viviana, y a Jazmín por la respuesta a esta pregunta. Creo que como jóvenes muchas veces y con ese ímpetu de voluntariedad, de voluntad para solucionar los problemas, a veces estamos en, en esta situación, ¿no? Donde a veces el aparato estatal utiliza o malutiliza al voluntariado en este tipo de situaciones, pero creo que también corresponde a cada uno de nosotros, como mencionaba Viviana, como líderes de organización, pues ir sentando bases también de lo que corresponde, las funciones de un voluntariado y también como voluntarios y como ciudadanos que somos como parte de estos equipos de voluntariado, pues también sentar muy bien el precedente de lo que en realidad es un voluntariado, pues, ¿no? Y exigir también como voluntariado cuál debería ser el trato también adecuado para estas organizaciones que se reúnen, que se articulan con el pro de también contribuir a nuestra sociedad. Muchas gracias. Bien, para finalizar con una pregunta desde Cajamarca, mi pueblo, ¿qué estrategias puede aplicar la juventud para incidir en espacios de toma de decisiones públicas para que impulsen la agenda joven? Rápidamente, por favor, que ya estamos en los minutos finales. Ok, ¿Algún... sí. Sí, Margot, gracias por la pregunta de Cajamarca, viene la pregunta. Ok, Gracias. muchas gracias. Bueno, ¿no? Como estrategia, como jóvenes, nosotros tenemos que ser parte en primer lugar, creo que para que nuestra voz sea escuchada, creo que debemos a poner nuestro granito de arena desde voluntariados. Como anteriormente mencionaba, creo que se pierde el miedo, nadie nace sabiendo nada. O sea, prácticamente la vida es una lucha de aprendizaje constante. Es por eso como que
mi recomendación sería unirse a voluntariados donde que ustedes puedan desarrollar sus habilidades, sus skills, su comunicación, posteriormente a ello ya ser líderes, aspirar. Nosotros como jóvenes tenemos que tener esa mentalidad de aspiración, porque a veces como hay personas que también, ¿no? Se quedan con el conformismo y eso nosotros no podemos, tenemos que combatir con ese conformismo que actualmente se presenta. Y también, como mencionaba Margot, tener ya un partido político, ¿no? Aunque literalmente hay escaso, pero nosotros, ¿por qué no podemos formar un partido político diferente al resto? Porque ya estamos cansados más de lo tradicionalismo, estamos cansados más de que, pucha, de que financien campañas que prácticamente no sabemos qué se hacen con ese dinero, hay falta de transparencia totalmente en esos tipos de eventos, por eso como que mi estrategia sería como que empezar por lo más chico y agrandarse, ¿no? Ser líderes, juntas vecinales, un montón de ONGs, voluntarios que pueden participar y les pueden apoyar también y mejorar sus skills. Y eso les va a llevar a ser mejores líderes, y no solamente para su región, sino también para como crecer profesionalmente para ustedes y lo que todos queremos, un Perú mejor. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, tenemos una pregunta final por nuestro amigo Carlos Santa Cruz para todos los panelistas. Aquellos que desean responder, cómo vamos a hacer, diría yo, para votar con responsabilidad en las próximas elecciones? ¿Alguno de nuestros panelistas desea responder la pregunta? Sí, adelante, Mauricio, por favor. Bueno, muchas gracias por la pregunta. A partir de lo que, bueno, va a ser un mapeo general. Ya supongo que más o menos en tema de noticias han podido visualizar este panfleto grande que vamos a tener en las elecciones, que vamos a tener que rellenar, mirar para la izquierda, para el centro y para la derecha para poder responder en toda la cartilla de votación. Y hay ciertas problemáticas a partir de ello. Por ejemplo, la bicameralidad, fue esta famosa campaña del no, 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 y terminó siendo sí porque la aprobaron. Y de hecho, ahí se va a ir mucha parte de la deuda fiscal. Vamos a estar pagando el doble del sueldo de los congresistas, bueno, del tema legislativo. Y ahí pierde mucho el tema del Perú, también por el tema de la informalidad, que no recaudamos mucho dinero para el fiscal y terminamos perdiendo por esa parte. Entonces la decisión se vuelve aún más importante de por quién decidimos y por quién no. Yo creo que a partir de la misma juventud, bueno, la misma ciudadanía, ya se ha puesto en movilización para poder más o menos examinar cada propuesta eh, bueno, de cada representante, justo ahí por el medio, como estaba hablando, el tema de TikTok y tema de distintos medios de comunicación para poder visualizar ello. Yo les diría que es más un tema de articulación. Estaba hablando con una Youth Delegate de Perú hace nada, y me estaba diciendo que sí, que coincidía, y coincidimos todos que el problema de la juventud es la desarticulación que existe en el Perú. Existe mucho problema en que existen propuestas, existen ideas para solucionar, para poder luchar por los derechos, pero la articulación es lo que nos falta. Creo que sería más incentivar ello y, bueno, enfocarnos en eso y poder hacer una accountability si es de que encontramos que, o hacer un ajuste de cuentas en tema de advocacy y tema de defensa de los derechos, si es de que encontramos que existen algunas irregularidades, que nuestra voz, que la voz de la juventud sea escuchada, y se puedan generar cambios, que ya han habido, pero se debe fomentar aún más. Bueno, eso. Muchísimas gracias, Mauricio. ¿Alguno de nuestros panelistas tal vez desea dar una última respuesta? Viviana, Sí, adelante. sí, ok. Sí, quizás una de las palabras y uno de los términos que más veces he usado y que lo hemos normalizado es la falta de información. Muchas veces creemos y suponemos, que es que eso es quizás un tema muy, muy delicado. Consideramos muchas veces que la población y en realidad nosotros, en nuestra generación, está informada incluso de cuáles son las funciones al cargo de elegir. Y es que tenemos una sociedad muy desinformada y desinteresada. Como rol, el rol que asumimos nosotros como jóvenes es muy fundamental. Nosotros no estamos hablando solo del futuro, hablamos del presente, de lo que el día de hoy estamos construyendo cada uno de los panelistas y de los oyentes.
para poder ver en realidad y poder visualizar y tener en realidad el 2051 el país que nos hemos planteado, ¿no? Yo considero que en realidad el informar a la sociedad, el informar a la población y el no perder la esperanza, porque en muchas ocasiones perdemos esa esperanza y normalizamos como para qué lo seguimos haciendo si las personas no nos escuchan. Pero el día de hoy estamos aquí cinco jóvenes que no hemos perdido la esperanza dentro de 1 millón en todo el país. Imagínense, y si estos 5 jóvenes se replicaran más estas iniciativas, si estos 5 jóvenes se multiplicaran más con esta mentalidad, es por eso que el día de hoy, yo por lo menos en lo personal, yo considero que ningún trabajo comunitario es demasiado grande cuando una comunidad decide unirse, cuando ninguna persona o sea, cuando presencia una persona vulnerable y pone en acción toda su formación de casa. Muchos de aquellas personas que están en instituciones públicas o privadas o en este caso han ocupado un cargo público, no es que llegaron y aparecieron ahí, fueron niños, fueron jóvenes, fueron profesionales. Y quizás esto es una reflexión. Muchas veces hemos considerado y siempre llevamos esta frase de decir, este país y Perú necesita personas preparadas, con habilidades técnicas, con maestrías y doctorados, y nunca desprecio ni menosprecio esas habilidades. Pero tenemos personas con esas experiencias y esas formaciones, pero ¿qué es lo que le está pasando a nuestro país? O sea, ¿qué es lo que le estamos normalizando? Es la falta de valores. Estamos desprotegiendo a la familia, que es el eje fundamental de nuestra sociedad. Muchos médicos, alcaldes, regidores, servidores públicos fueron jóvenes, fueron niños, fueron estudiantes de universidades. Entonces, creo que estamos dejando de lado algo que lo obviamos y lo normalizamos como la falta de formación en valores. Y el hecho de considerar que hablar en estos espacios es solo hablar y decir, ¿no? ¿Qué es lo que aspiramos? Sino considero yo que el momento en el que uno pierde la esperanza, ya hemos perdido como país. Por eso el día de hoy, el hecho de que den estos espacios a través de Suyaipacha es importante para que ustedes vean si una persona en una de las regiones, como en 5 regiones, se está conociendo el día de hoy, estas experiencias de cada uno de nuestros compañeros, es posible ejecutarla, es posible y lo están haciendo. ¿Por qué no ustedes, que el día de hoy nos están escuchando, pueden hacerlo? Entonces yo invito a que cada joven elija una causa en su entorno, cual sea la problemática que ustedes hayan identificado. Únanse con amigos, busquen esa afinidad, no, 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 el cambio no lo vamos a hacer solo a través de solo hablar y decir, ¿no? Qué es lo que quisiéramos, sino también de esas pequeñas acciones que en su pequeño entorno, en casa, en el barrio, podemos realmente, pues, sumar, ¿no? Estas acciones para que realmente podamos transformar el país. Y quizás no vamos a cambiar esto al 2051, pero si perdemos esa esperanza, en realidad, considero yo que como jóvenes estamos perdiendo nosotros hemos perdido la batalla antes de empezar, ¿no? O sea, considero que no deberíamos en realidad dejar que nuestra generación se pierda en este proceso, sino que seamos recordados no solo por lo que criticamos y cuestionamos y lo que mencionaron mis compañeros, sino por lo que hemos construido y por lo que le vamos a dejar a nuestras generaciones. Entonces, yo quisiera exhortar a que podamos informarnos sobre todo este proceso electoral y que esa información no se quede en nosotros, sino compartámosla en casa, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros tíos, con nuestros abuelos, incluyamos a esta población y sobre todo trabajemos desde esos pequeños entornos, porque creo que desde ahí empieza el cambio, ¿no? No solo pensemos en desarrollar habilidades técnicas, impulsemos a que nuestro entorno pueda desarrollar habilidades blandas, que es lo que más falta le hace a nuestro país. Eso es lo que quería aportar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Viviana. Muchísimas gracias a cada uno de nuestros panelistas. Hemos tenido hoy diferentes perspectivas acerca de el Perú que queremos. Me ha parecido un webinar bastante interesante desde cada una de sus experiencias, de sus realidades, de sus perspectivas, del Perú que conocen, de la realidad que han analizado y principalmente del país que quieren y cómo es que se están esforzando por ello o qué quisieran que se realice para mejorar nuestro país. Hemos culminado este importante evento que nos deja muchísimas tareas pendientes, tanto a jóvenes como a adultos y a todas las generaciones, para hacer desde una nueva perspectiva, la de los jóvenes.
Aprovecho para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y en www.2051suyaypacha.org a fin de que estén atentos a nuestros próximos eventos. También los animamos a participar de nuestra iniciativa, para lo cual pueden contactarse con nosotros a través de nuestro correo y enlaces. La grabación de esta sesión estará pronto disponible en nuestro canal de YouTube y en Facebook. Estén atentos a nuestras futuras invitaciones para los webinars del 2026. Invitamos a los jóvenes que deseen participar para sacar adelante los próximos webinars, se puedan contactar con nosotros al correo comunica@2051suyaypacha.org. Agradecemos infinitamente a todos y cada uno de ustedes, nuestros panelistas, pero también a quienes están en nuestra sala, por escuchar, por querer informarse y principalmente por cada una de las actividades que están realizando desde sus espacios. Muchas gracias y sigamos trabajando por el Perú que queremos hacia el 2051, hacia el 2100 y el Perú que deseamos para nuestras próximas generaciones. Muchas gracias.